¿Has oído hablar del famoso no contacto? Esa estrategia casi mística que tanta gente recomienda después de una ruptura amorosa. Es como si, de repente, desaparecer de la vida de quien te ha perdido fuera el arma más eficaz para provocar arrepentimiento, para demostrar tu valor, para hacer que el otro se dé cuenta del vacío que ha dejado. Y de hecho, el silencio puede ser doloroso, puede arder como una ausencia que resuena, como una habitación vacía donde antes había vida. Pero quiero prometerte algo desde los primeros segundos de esta conversación. Hay algo que va mucho más allá del silencio, algo que no solo duele más profundamente, sino que también puede transformarte en una versión tan nueva y tan completa de ti mismo que ya no necesitarás medir fuerzas con quien se quedó atrás. Esta es la promesa. Si te quedas conmigo hasta el final, descubrirás que existe un poder capaz de superar el contacto cero. Un poder que no solo despierta en el otro el dolor del arrepentimiento, sino que abre dentro de ti la puerta a la libertad emocional más intensa que jamás hayas experimentado. Esta no es solo una historia de venganza sutil, es una historia de renacimiento. Ahora, respira hondo y piensa conmigo. ¿Por qué funciona el silencio del no contacto? Porque crea espacio. Espacio para la imaginación del otro, espacio para la duda, espacio para el miedo a haber perdido algo valioso. Pero, ¿qué pasa cuando el silencio se interpreta como espera? ¿Y si el otro cree que, detrás de tu ausencia, todavía hay una llama encendida, un corazón atrapado, una esperanza oculta? El silencio puede herir, pero también puede alimentar ilusiones. Y ahí es precisamente donde reside el riesgo. Puedes estar luchando contra ti mismo, tratando de mantener firme esa ausencia, mientras el otro cree que, en algún momento, volverás. Es en este punto donde entra en juego algo aún más devastador, la indiferencia activa. Pero antes de decirte qué es, quiero que visualices una escena. Imagina que alguien con quien tuviste una relación importante se cruza en tu camino meses después de la separación. Esa persona, tal vez, espera encontrar en ti una mirada de dolor, un silencio cargado de pena, o incluso un destello de resentimiento. Pero lo que encuentra es algo completamente diferente. Una sonrisa tranquila, una energía vibrante, una presencia viva que no carga con la sombra del pasado. Respondes educadamente, sin rencor, sin frialdad forzada, pero tampoco con esa antigua chispa que te hacía sentir indispensable. En ese instante, algo comienza a romperse dentro de esa persona, porque verás, los gritos, los bloqueos, los silencios amargos todavía te colocan en el centro de la narrativa. Cuando reaccionas así, incluso de forma negativa, todavía existe un hilo que os conecta, todavía hay una batalla invisible que se libra. Pero cuando llegas a ese lugar de normalidad, cuando tratas a quien un día fue esencial, como si fuera solo otra cara más entre la multitud, el impacto es devastador. No hay lucha, no hay discusión, no hay papel de víctima que esa persona pueda asumir. Lo que queda es la dura y silenciosa constatación. Tú seguiste adelante. Y esa es la herida que arde sin remedio. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿pero cómo llegar a ese punto? ¿Cómo no sentir realmente nada más que cordialidad? ¿Es fingido? ¿Una máscara bien ensayada? Y aquí es donde tengo que ser completamente honesta contigo. La indiferencia activa no se finge. Nace de forma natural, cuando comprendes la verdad fundamental que tantos evitan afrontar, que tu felicidad nunca ha dependido de quién se ha ido, que el amor que creías necesitar del otro, en realidad, siempre ha estado dentro de ti. Y eso es un choque, porque mientras el no contacto deja dudas, la indiferencia activa cierra puertas, mientras que el silencio hace que el otro imagine. Tu vida plena, radiante y en movimiento, deja claro que no hay nada que esperar. Ahora, piensa conmigo, ¿qué duele más? ¿Creer que alguien está en silencio porque todavía siente algo? ¿O darte cuenta de que alguien está sonriendo porque ya no siente absolutamente nada? ¿Qué pesa más en el corazón? Imaginar que hay espacio para un regreso, o descubrir que el lugar que ocupabas ya ha sido ocupado por nuevas experiencias, nuevas alegrías, nuevos sueños. Es precisamente ahí donde reside el dolor que supera cualquier silencio. Porque cuando alguien te ve florecer sin necesidad de esconderte, cuando se da cuenta de que tu vida no solo ha continuado, sino que ha florecido de una forma aún más hermosa,
surge un vacío imposible de llenar. No hay fantasía que salve, no hay justificación que funcione. No pueden decir, me ignoras porque todavía me amas. No pueden alimentar la idea de que el silencio es un campo de batalla. Se ven obligados a afrontar la cruda realidad. Ya no son necesarios. Y eso, créeme, es más devastador que cualquier ausencia. Pero quiero profundizar aún más contigo. Piensa en cómo funciona el corazón humano. No solo sufrimos por lo que hemos perdido, sino por la forma en que lo hemos perdido. Cuando alguien se va en medio de peleas, ofensas o rupturas, es más fácil crear una narrativa defensiva. Mejor así, no me merecía, yo soy la víctima. Pero cuando alguien se aleja de forma serena, sin drama, sin rencor, solo mostrando que ya no necesita eso para vivir, eso es insoportable para quien esperaba ser irreemplazable. Ahora, sé que puedes estar ahí reflexionando. Pero Nilda, ¿seré capaz de llegar a ese estado? ¿Seré capaz de no sentir nada más? ¿No estaré demasiado atrapada en el silencio forzado, esperando que le duela más al otro que a mí? Son preguntas legítimas, y la respuesta es precisamente lo que hace que este camino sea aún más poderoso. La indiferencia activa no es un papel que se ensaya, es una consecuencia natural de un proceso de sanación verdadera. Y aquí quiero dejarte una provocación. ¿Cuántas veces te has sorprendido pensando en publicar algo en las redes sociales solo para demostrar que estás bien? ¿Cuántas veces tu intención no era realmente vivir ese momento, sino hacer que los demás vieran que has seguido adelante? Eso no es indiferencia activa. Eso sigue siendo dependencia emocional disfrazada. La verdadera fuerza aparece cuando publicas esa foto sonriendo, no para herir, sino porque, de hecho, esa sonrisa surgió espontáneamente. Cuando hablas de nuevos planes, no porque quieras demostrar algo, sino porque ya no sientes la necesidad de justificar nada a nadie. Es ese nivel de libertad el que te convierte en un enigma imposible de ignorar. Y voy más allá. ¿Sabes qué es lo que más duele? Que el otro se dé cuenta de que no hay contraataque, porque si te bloquea, tú sonríes. Si intenta provocarte, no reaccionas. Si espera que le des señales, no se las das porque ni siquiera lo has pensado. Ya no estás en el mismo campo de batalla. Él se da cuenta de que está luchando solo contra fantasmas, mientras tú ya estás construyendo una vida en la que él no está. Y ahora, quiero que te pongas en el lugar de esa persona por un segundo. Imagina darte cuenta de que alguien que te amó profundamente, que vivió intensamente a tu lado, ahora te trata como trataría a cualquier conocido, con respeto, con amabilidad, pero sin nada más. ¿Qué te causaría eso? Es en ese momento cuando los recuerdos vuelven con fuerza, cuando cada detalle de la relación adquiere un peso inesperado. La mente comienza a repetir escenas, a cuestionar decisiones, a reabrir capítulos que parecían cerrados. Y, mientras tanto, tú ya estás en otro libro, viviendo una nueva historia. Esto es más que venganza. Esto es libertad. Y aquí quiero dejar claro, este no es un viaje sobre el otro. No se trata de medir el impacto que tendrá su ausencia. Se trata de que descubras, de una vez por todas, que tu vida no necesita espectadores para tener sentido, que tu valor no se mide por la nostalgia que provocas, sino por la paz que encuentras dentro de ti misma. Y ahí es donde reside el secreto que supera el no contacto, porque cuando vives esta verdad, no hay silencio que se compare con tu presencia plena en el ahora. No hay estrategia que se iguale al simple hecho de que ya no necesitas demostrar nada a nadie. Y te diré una cosa, cuando llegue ese día, cuando sientas dentro de ti que ya no es necesario vigilar, ni fingir, ni esperar, comprenderás que la ausencia que duele no es la tuya, es la suya. Porque, mientras tú floreces, el otro lleva la cicatriz de haber perdido a alguien que aprendió a ser completo sin él. ¿Te has dado cuenta de que, durante una relación, casi todo lo más especial que vivimos lo compartimos, como si nuestra felicidad solo fuera real si el otro pudiera verla, validarla o presenciarla? ¿Cuántas veces has tomado una foto no solo para guardar el recuerdo, sino para enseñársela a esa persona? ¿Cuántas veces, ante un logro, la primera reacción fue pensar en cómo reaccionaría el otro, en cómo lo celebrarían juntos? Es casi como si la alegría, por sí sola, no fuera suficiente, como si fuera necesario que hubiera un público para que el espectáculo de la vida tuviera sentido.
Pero aquí hay una revelación que puede transformarlo todo. Existe un nivel de plenitud que no necesita aplausos, me gusta, ni miradas de admiración. Existe una forma de felicidad tan íntima, tan genuina, que no necesita ser exhibida para existir. Y cuando la encuentras, se convierte no solo en tu mayor fuente de paz, sino también en la daga más afilada en el corazón de quien un día creyó que era indispensable para tu felicidad. Sí, estoy hablando de la felicidad sin testigos. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste solo, de verdad, sin nadie cerca, y sentiste que esa risa tenía el mismo valor que cuando estabas en compañía? ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste una puesta de sol sin sacar tu celular para grabarla? ¿O la última vez que alcanzaste una meta personal sin correr a contárselo a alguien? Si la respuesta tarda en llegar, es porque nos han condicionado a creer que la alegría solo existe cuando se comparte. Pero no es cierto. Durante la relación, tal vez hayas vivido exactamente eso. Cada paso, cada victoria, cada emoción siempre tenía que ser compartida por el otro. Si él no lo validaba, parecía menos real. Si él no lo celebraba, parecía menos importante. Pero, ¿qué pasa cuando, de repente, esa validación desaparece? Muchas personas se derrumban, sienten que su vida ha perdido sentido porque ya no hay nadie que las vea, que las admire, que las aplauda. Y aquí es donde surge el gran cambio. Porque cuando aprendes a ser feliz, incluso sin testigos, descubres algo que el otro nunca imaginó, que tu alegría nunca dependió de él. Y ese es el golpe más duro que alguien puede recibir. Imagina el impacto. Mientras esa persona cree que ha dejado un vacío, descubre, por casualidad, que no solo has llenado ese espacio, sino que has florecido aún más. Descubre que has viajado solo a ese lugar que antes soñaban visitar juntos y que ha sido aún más increíble, porque ahora eras libre de concesiones, de limitaciones, de interminables diálogos sobre el mejor momento que nunca llegaba. Descubre que has empezado ese curso, esa práctica, ese proyecto que siempre quisiste, pero que en la relación posponías porque tenía que ser conveniente para los dos. Descubres que has aprendido a bailar, que has cambiado de carrera, que has redecorado tu casa, que has hecho todo aquello que parecía esperar eternamente un permiso o compañía. Este descubrimiento es como una puñalada invisible, porque, para el otro, el silencio podría interpretarse como nostalgia, como resistencia, como espera. Pero la felicidad sin testigos no deja lugar a interpretaciones. Demuestra que nunca le has necesitado para sonreír. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? No es el hecho de que seas feliz, sino que esa felicidad ocurre sin público. No es un espectáculo para humillar, no es una máscara para provocar, no es una puesta en escena para hacer daño. Es genuino, es íntimo, es auténtico, y nada en el mundo destruye más la narrativa de alguien que darse cuenta de que ya no es necesario ni siquiera como espectador de su propia vida. Ahora, déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces, desde el final de esa relación, has querido publicar una foto solo para que la otra persona la viera? ¿Cuántas veces has sonreído más a la cámara que a ti mismo? Esa es la trampa de quienes aún dependen de la aprobación externa. Y ahí es precisamente donde reside el peligro. Mientras tu felicidad sea una actuación, seguirá encadenada al pasado. Pero cuando te das cuenta de que puedes vivir momentos grandiosos sin necesidad de exhibirlos, alcanzas un nivel de libertad que pocos experimentan. Y aquí está el detalle que más destruye a quienes te perdieron. Se dan cuenta de que no solo seguiste adelante, sino que ahora eres capaz de ser aún más feliz de lo que jamás fuiste cuando estaban juntos, y que esa felicidad no tiene una dirección fija, no necesita invitaciones, no depende de su presencia. Y es en ese momento cuando surge un conflicto interno devastador. Tu ex se da cuenta de que durante todo el tiempo que pasaron juntos, creía ser indispensable, creía ser el eje alrededor del cual giraba tu felicidad, y de repente se da cuenta de que, en realidad, solo era un invitado temporal a un espectáculo que tú ya sabías crear por ti misma. Esta constatación pesa más que cualquier ausencia. Ahora, detente e imagina la escena. Él descubre que compraste la casa que siempre quisiste, que hiciste ese viaje, que alcanzaste esa meta, pero no porque quisieras demostrar algo, no porque estuvieras buscando un sustituto, sino simplemente porque estabas lista.
Él se da cuenta de que tu vida no solo continúa, sino que se ha expandido. Y eso crea un dolor que no encuentra salida, porque no existe una narrativa defensiva capaz de aliviarlo. No puedes decir que actúas por despecho, no puedes decir que buscas venganza, porque está claro que todo es solo el resultado de una vida en movimiento. Y aquí quiero provocar otra reflexión. ¿Qué duele más? ¿Ver a alguien intentar superar el final con gestos forzados de felicidad o darse cuenta de que esa persona ya ha encontrado la alegría genuina sin necesidad de demostrar nada a nadie? Lo forzado lo ignoramos, lo verdadero nos persigue. Y es precisamente esa persecución silenciosa la que corroe el corazón de quienes te han perdido, porque no hay lucha contra la verdad, no hay cómo discutir contra la paz que irradia alguien que sonríe solo. Y tal vez te preguntes, ¿pero no es triste ser feliz sin testigos? ¿No es demasiada soledad? No, al contrario, es la mayor prueba de que has encontrado en ti mismo la compañía que siempre buscabas en los demás. Es el descubrimiento de que tu vida está completa incluso sin público. Y ese descubrimiento es liberador, porque cuando aprendes a ser feliz solo, estar acompañado se convierte en una elección, no en una necesidad. Y ese es el secreto. Cuando tu felicidad ya no depende de los espectadores, nadie tiene poder sobre ella. Ahora, quiero que imagines el eco que esto deja en el otro. Él o ella está en una nueva relación, tal vez tratando de llenar los vacíos, pero en algún momento escucha que estás más radiante que nunca. Descubre que has hecho algo que siempre has soñado. Se da cuenta de que su vida ya no cabe en los marcos que antes intentaba imponer. Y en ese instante, la presencia de tu ausencia se vuelve insoportable, porque verás, el contacto cero es ausencia de ruido, la felicidad sin testigos es ausencia de dependencia, y nada duele más que darse cuenta de que ya no eres indispensable para la felicidad de alguien. Esa es la herida que no cicatriza, porque no depende del tiempo, no depende de mensajes, no depende de reencuentros. Es la herida que arde cada vez que recuerdan que sigues riendo, viviendo, floreciendo, sin necesidad de que ellos lo vean. Y por eso afirmo, esta forma de felicidad es infinitamente más poderosa que cualquier silencio, porque el silencio puede malinterpretarse, la vida plena, no. Y aquí está la ironía más dolorosa. Mientras ellos cargan con el peso de creer que fueron el combustible de tu alegría, descubren demasiado tarde que solo eran pasajeros. Tú siempre has sido el motor, y esta revelación no solo los corroe, sino que también te libera, porque en el momento en que entiendes que no tienes que demostrar nada a nadie, te reencuentras con la esencia más pura de ti misma. Y entonces ocurre algo mágico. Ya no necesitas aplausos, porque tu vida se ha convertido en sí misma en un espectáculo íntimo y suficiente. Y ese espectáculo, sin testigos, es precisamente lo que les impide seguir adelante sin sentir tu ausencia como una cicatriz permanente. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el impacto que puede tener una transformación real? No me refiero a ese cambio superficial que hacemos solo para demostrar al mundo que estamos mejor. Me refiero a la metamorfosis silenciosa y profunda que se produce en tu interior cuando el dolor deja de ser un peso y se convierte en combustible. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. No eres tú quien se esfuerza por mostrar ese cambio. Se desborda por sí solo. Está en tu forma de caminar, en el brillo de tu mirada, en el tono de tu voz. Es como si todo el universo conspirara para que cada uno de tus gestos anunciara, sin palabras, he renacido. Pero déjame preguntarte, ¿alguna vez has vivido un momento en el que te has encontrado con alguien del pasado y has percibido, por la mirada de esa persona, que no estaba ante la misma versión que conocía? Esa sensación es abrumadora, porque el otro espera encontrar a tu antiguo yo, vulnerable, dependiente, inseguro, y de repente se encuentra con una versión renovada que no solo ha sobrevivido, sino que ha florecido. Y aquí viene la ruptura del patrón. La transformación visible no solo duele porque le muestra al otro que has cambiado, duele porque evidencia que esa versión frágil, que tal vez aún dependía de él para existir, ya no está aquí. ¿Y cómo recuperas lo que ya no existe? Es imposible. Piénsalo. Cuando alguien extraña a una persona que ha fallecido, existe un tipo de dolor, una inmensa nostalgia, pero en cierto modo hay aceptación,
porque la muerte es definitiva. Ahora bien, cuando alguien extraña una versión de ti que todavía está viva, pero que ya no existe, el dolor se multiplica, porque el otro ve que sigues ahí, pero ya no eres accesible, ya no eres la misma. Eso es devastador. Y quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuántas veces te has sorprendido a ti mismo con tu evolución? ¿Cuántas veces has mirado atrás y has pensado, ¿cómo dejé que me trataran así? O, ¿cómo no veía mi propio valor antes? Esos momentos de autorreflexión son la prueba de que la transformación está ocurriendo. Ahora, déjame provocarte. Si pudieras mirar a los ojos a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? ¿Te reconocerías? ¿O te sentirías como si estuvieras frente a un extraño? Escríbelo en los comentarios, porque quiero saberlo. ¿Cuál ha sido el cambio más significativo que has vivido desde que terminó una relación? ¿Y sabes qué es lo que hace que todo esto sea aún más impactante? El contraste. Durante la relación, la otra persona se acostumbró a una versión de ti. Conocía tus miedos, tus inseguridades, tus puntos débiles. Quizás incluso lo usaba como zona de confort, como una forma de sentirse superior o necesario. Y, de repente, ese escenario se derrumba. Lo que era predecible, ahora es un misterio. Lo que era dependencia, ahora es autosuficiencia. Lo que era silencio, ahora es fuerza. ¿Te has dado cuenta de que, a menudo, las personas no soportan ver a los demás crecer más allá de la imagen que han construido de ellos? Es como si siempre estuvieran tratando de encajarte en una fotografía antigua, borrosa y descolorida, pero ya no cabes en ese marco. Te has expandido, y ese es el choque que más atormenta a quienes te han perdido, porque no se trata solo de extrañar, es darse cuenta de que, aunque quisieran volver, no tendrían a dónde volver. El puerto seguro que conocían ya no existe, y en su lugar ha surgido un océano nuevo, vasto, indomable, que asusta precisamente porque no depende de nadie para ser navegado. Ahora piensa conmigo, ¿qué duele más, perder a alguien por otra persona o perder a alguien por su propia evolución? Cuando alguien se involucra en una nueva relación, siempre existe esa narrativa. Ah, no funcionó, pero pronto terminará. Pronto él volverá. Pronto ella se dará cuenta de que yo era mejor. Pero cuando alguien te pierde para sí mismo, no hay narrativa posible, porque no hay rival que combatir. Lo único que existe es la constatación de que finalmente te elegiste a ti mismo, y esa percepción es insoportable. Pero quiero dejar espacio para algo aquí. ¿Alguna vez has pensado que tal vez esta transformación no se trata solo de ti? Piénsalo bien. Cuando cambias de verdad, te conviertes en un espejo para los demás. Tu brillo, tu seguridad, tu autenticidad muestran exactamente lo que ellos aún no han logrado alcanzar. Y eso los hiere en silencio, porque tu evolución expone su estancamiento, tu valentía expone su cobardía, tu libertad expone la prisión emocional que aún llevan consigo. ¿Alguna vez has mirado a alguien y has sentido que esa persona es casi un recordatorio viviente de todo lo que aún no has logrado? Es incómodo, ¿verdad? Ahora imagina que te lo recuerda la persona a la que un día creíste dominar. Y aquí está el giro que nadie espera. Tu transformación no tiene que ver con ellos. No has cambiado para hacer daño. No has evolucionado para humillar. No has florecido para vengarte. Lo has hecho porque era tu momento, porque el dolor abrió una grieta y a través de ella emergió tu versión más auténtica. Y eso, paradójicamente, es lo que más les destruye, porque se dan cuenta de que no solo han sido sustituidos, sino superados. Ahora dime, ¿sientes que ya has llegado a ese punto de tu vida o aún estás en proceso de transformación? Escribe en los comentarios cuál es la señal más clara de que ya no eres la misma persona que antes. Y presta atención a un detalle importante. La transformación visible no se trata solo de la estética, de cambiar de peinado o de renovar el guardarropa, aunque eso también forma parte de ello. Se trata de energía. Se trata de entrar en una habitación y que te noten sin necesidad de abrir la boca. Se trata de mirar a los ojos a alguien y transmitir una confianza que antes no existía. Se trata de reír más alto, hablar con más claridad, moverse con más seguridad. ¿Alguna vez has vuelto a ver a alguien y has sentido que esa persona está diferente, pero no has sabido decir exactamente qué? Eso es lo invisible que se hace visible. Es el alma que se desborda por la piel.
Y aquí viene la pregunta que te va a doler. ¿Tu ex soportaría verte hoy? ¿Soportaría mirarte a los ojos y darse cuenta de que esa persona que un día lo necesitó tanto ya no lo necesita? ¿O preferiría apartar la mirada para no enfrentarse a la verdad? Ese es el dolor que supera cualquier silencio. Darse cuenta de que ya no se trata de ausencia, sino de evolución. No solo estás fuera de su alcance, estás fuera de la versión que ellos conocían. Y quiero que entiendas algo crucial. Tu transformación es la mayor prueba de que ciertas pérdidas no destruyen, sino que liberan. Porque tal vez, si esa persona se hubiera quedado, nunca te habrías permitido crecer tanto. Tal vez seguirías atrapado en una versión limitada de ti mismo, en una zona de confort que parecía amor, pero que, en realidad, era una prisión. Por eso, cada vez que mires atrás y sientas un resto de dolor, recuerda, fue ese dolor el que abrió el camino para tu renacimiento. Y hoy eres la prueba viviente de que no solo sobreviviste, sino que floreciste. Y para quienes te perdieron, esa es la cicatriz que nunca se cerrará. Saber que el tesoro que un día tuvieron en sus manos se multiplicó después de dejarlo escapar. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo algunas personas logran atravesar tormentas y aún así salir con una calma casi desconcertante? Es como mirar un lago después de una gran tormenta. Esperarías encontrar aguas turbias, olas revueltas, pero lo que ves es un espejo tranquilo que refleja el cielo. Esa es la imagen perfecta de lo que yo llamo paz inexplicable, un estado de serenidad tan auténtico que no se puede fingir. Y aquí viene lo más curioso. Estudios en el campo de la psicología emocional demuestran que la calma genuina es más perceptible que la felicidad forzada. Investigadores de la Universidad de Yale, por ejemplo, han descubierto que las expresiones de verdadera serenidad son captadas por el cerebro humano en menos de 33 milisegundos, incluso sin plena conciencia. Es decir, cuando estás realmente en paz, los demás lo perciben, aunque no sepan explicar cómo. Ahora imagina el impacto que esto tiene. Alguien que creía que su ausencia tendría el poder de destrozarte, de dejarte suplicando por atención, de reducirte a una versión en ruinas, de repente te vuelve a encontrar irradiando tranquilidad. No hay amargura en tu voz, no hay sombra de rencor en tu mirada, no hay discurso de venganza en tus gestos, solo hay una energía serena, estable, inquebrantable. Eso desarma cualquier narrativa. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que esa paz es algo que se consigue de un día para otro? Claro que no. Es el resultado de un proceso profundo, a menudo invisible, que implica lágrimas, noches sin dormir, reflexiones dolorosas y, sobre todo, valor. Valor para mirarse al espejo y aceptar que no siempre hemos sido la víctima perfecta. Valor para perdonar. Valor para seguir adelante sin respuestas. ¿Te has dado cuenta de lo contraintuitiva que es la paz en un mundo que valora tanto la reacción? Piénsalo. Cuando alguien te hace daño, la reacción esperada es devolver el golpe, gritar, vengarse. Pero la paz va en contra de la corriente. No es la ausencia de dolor, sino el dominio sobre el dolor. No es resignación, sino trascendencia. Y precisamente por ser tan poco común, resulta tan impactante. Ahora, déjame contarte una historia que ilustra esto. Había una mujer llamada Elena. Después de una relación de casi 10 años, su esposo decidió dejarla por otra persona. En los primeros meses, se sumió en la tristeza, pasó por las fases del duelo, sintió rabia, frustración, miedo, pero en lugar de quedarse atrapada en esos sentimientos, buscó terapia, comenzó a meditar, se conectó con actividades que nunca había explorado. Al cabo de un año, se reencontró con su ex en un evento social. Él esperaba encontrar a alguien abatida, resentida. Pero lo que encontró fue a una mujer serena, elegante, con un brillo nuevo en los ojos. Cuando hablaron, ella le contó sus proyectos futuros con tanta calma y claridad que él se quedó en silencio durante largos segundos. Más tarde, comentó con sus amigos: «Lo que más me destrozó no fue verla feliz, fue darme cuenta de que estaba en paz, de una forma en la que nunca estuvo conmigo». Esa es la fuerza inexplicable de la paz. No es ruidosa, no necesita exhibirse, no es teatral, simplemente existe,
y su existencia es suficiente para desestabilizar a quienes esperaban lo contrario. Y aquí quiero provocarte. ¿Alguna vez alguien te ha mirado y te ha dicho, vaya, estás diferente, tienes buena energía? Eso es la paz hablando a través de ti. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento más inesperado en el que alguien se dio cuenta de tu cambio interior? Pero déjame darte otro dato sorprendente para reforzar esto. Según una encuesta del estudio de Harvard sobre el desarrollo adulto, uno de los estudios longitudinales más largos del mundo sobre el bienestar, las personas que desarrollan una relación sana consigo mismas presentan niveles de estrés hasta un 47% menores en situaciones de conflicto, en comparación con aquellas que aún dependen de la validación externa. Esto significa que la paz interior no es solo una sensación espiritual, sino también un escudo biológico que protege el cuerpo y la mente. Y aquí surge la paradoja. Mientras quienes te han perdido intentan convencerse de que solo estás fingiendo estar bien, cada detalle de tu ser delata lo contrario, porque la paz no se puede fingir. No se puede fabricar la serenidad de alguien que, de hecho, ha aceptado el pasado y ha transformado el dolor en aprendizaje. Y déjame preguntarte, ¿qué crees que duele más en el corazón de quien te dejó? ¿Verte feliz o verte en paz? Piénsalo bien. La felicidad aún puede cuestionarse. Es solo apariencia. Es solo una fase, pero la paz es incuestionable. No necesita pruebas, no depende de las circunstancias, no deja lugar a dudas. Ahora quiero que visualices una escena. Tu ex está en un lugar común, tal vez en una fiesta, en una cafetería, en una reunión entre amigos, te ve y espera encontrar señales de nerviosismo, tal vez un intento de llamar la atención, un comentario forzado sobre lo bien que le va la vida. Pero lo que ve es todo lo contrario. Estás tranquilo, hablando con naturalidad, sin prisas, sin ostentación, sin necesidad de demostrar nada. Eso es perturbador, porque la paz rompe las expectativas. Y aquí viene una reflexión inesperada. ¿Sabías que en Japón existe un concepto llamado shoganai? Significa algo así como no se puede evitar o así son las cosas. Es una filosofía de aceptación ante lo inevitable. Cuando alguien se da cuenta de que has llegado a ese estado, aceptando lo que fue, sin luchar contra la realidad, la sensación es devastadora, porque demuestra que ya no luchas contra la historia, solo sigues escribiendo nuevos capítulos. Y tal vez ahora estés pensando, ¿pero llegaré allí? Y la respuesta es sí, si eliges no aferrarte al dolor como identidad. Muchos llevan el sufrimiento como una bandera, como si el hecho de estar heridos los hiciera especiales. Pero la paz solo llega cuando te permites soltar ese peso. Quiero hacerte una pregunta abierta y quiero que respondas en los comentarios. ¿Qué es lo que, hoy en día, todavía te quita la paz? ¿Qué sientes que necesitas aceptar para finalmente descansar dentro de ti mismo? Porque la verdad es esta. Mientras no encuentres tu propia serenidad, el pasado seguirá teniendo poder sobre ti. Pero en el momento en que la encuentras, ocurre algo mágico. El otro pierde toda influencia sobre tu vida. Y ese es el punto crucial. La paz inexplicable es lo que más perturba a quienes te han perdido, porque es definitiva. No se puede deshacer. No depende del tiempo. No depende de la ausencia o la presencia del otro. Una vez alcanzada, es tuya y nadie puede quitártela. Ahora piensa, ¿cómo puede alguien competir con eso? ¿Cómo puede alguien luchar contra un corazón tranquilo? Pueden intentar provocar, pueden intentar volver, pueden intentar reavivar viejas discusiones. Pero nada funciona, porque nada perturba la serenidad de quien ya ha comprendido que algunas pérdidas son, en realidad, regalos disfrazados. Y quiero cerrar esta parte con una historia breve, pero impactante. A un monje budista, cuando le preguntaron por el secreto de la paz, respondió: la clave es soltar. Y cuando insistieron en saber qué significaba soltar, solo dijo: soltar la necesidad de que el pasado fuera diferente. Eso es exactamente. La paz inexplicable nace cuando dejas de exigir que la vida haya sido de otra manera. ¿Y sabes qué es curioso? Cuando el otro se da cuenta de que has llegado a ese punto, no hay nada que pueda hacer. No puede discutir contigo, no puede acusarte, no puede hacerse la víctima, porque tu paz es la prueba de que ya no tiene ningún poder sobre ti. Y aquí va la última provocación de esta parte.
Si hoy alguien que te hizo mucho daño se presentara ante ti, ¿serías capaz de mirarle a los ojos con serenidad? ¿Te imaginas la escena sin ira, sin resentimiento, solo con tranquilidad? Responde en los comentarios, porque quiero saber hasta dónde has llegado en este viaje, porque al final ese es el mayor dolor, darte cuenta de que no solo has sobrevivido, sino que has florecido en una paz que nadie puede robarte. ¿Te has dado cuenta de que el silencio puede terminar, pero la verdadera ausencia nunca termina? El silencio es una estrategia, es temporal, es como una cortina que puedes levantar o bajar cuando quieras. Pero la ausencia que permanece, esa no depende de elecciones conscientes, se instala como una marca, como una huella emocional que no se puede borrar. De eso es exactamente de lo que estamos hablando ahora, de la presencia de tu ausencia. Piensa por un momento. Cuando alguien se va en medio de peleas, gritos o acusaciones, hay una especie de cierre en el caos. La ira, en cierto modo, ayuda a justificar la pérdida. La mente encuentra una narrativa para defenderse. Ha sido mejor así. No se merecía estar conmigo. Yo soy la víctima. Él es el villano. Este argumento, por doloroso que sea, aporta una sensación de cierre. Pero cuando alguien se va de otra manera, con dignidad, con amor propio, con serenidad, no hay narrativa que pueda llenar el vacío. Y es precisamente ahí donde su ausencia se convierte en presencia permanente. Ahora déjame provocarte. ¿Cuántas veces has sentido nostalgia no solo de una persona, sino de quién eras al lado de esa persona? Esto es profundo, porque no se trata solo de perder al otro, sino de perder una versión de ti mismo que solo existía en esa relación. Por eso la verdadera ausencia duele tanto. No se reduce a la falta del cuerpo físico o de la voz familiar. Incluye la falta de las versiones de nosotros mismos que florecían en ese espacio. Y eso es exactamente lo que pasa cuando eliges el camino de la indiferencia activa, de la felicidad sin testigos, de la transformación visible y de la paz inexplicable. Porque cada uno de esos movimientos no solo cierra las puertas al pasado, sino que crea en quien se queda la conciencia de que ha perdido no solo a ti, sino también a sí mismo. Déjame contarte una pequeña historia real que ilustra esto. Un hombre, después de años de matrimonio, decidió terminar la relación. Creía que podría encontrar en otra persona el mismo tipo de calidez, la misma complicidad, tal vez incluso una mejora de lo que ya tenía. Pero al cabo de un tiempo, se dio cuenta de algo abrumador. No solo extrañaba a su esposa, extrañaba quién era cuando estaba con ella. Ella lo inspiraba a ser más tranquilo, más soñador, más humano. Y ahora, por más que lo intentara, ninguna nueva relación podía traerle de vuelta esa versión de sí mismo. No solo perdió a una pareja, perdió el reflejo de sí mismo que solo existía a su lado. Y aquí está la esencia de la presencia de la ausencia. No eres reemplazable porque tu forma de amar, de mirar, de reír, de existir es única. Puede que encuentres a alguien parecido, pero nunca igual. El café que preparabas, las bromas que solo tú contabas de esa manera, la forma en que entendías los silencios, todo eso es irreemplazable. Y, precisamente por ser irreemplazable, se convierte en ausencia presente. Y quiero que pienses conmigo, ¿qué pesa más, la ausencia de grandes gestos o la ausencia de las pequeñas cosas? A menudo, son los detalles banales los que más duelen. Es despertarse y darse cuenta de que ya no hay ese simple mensaje de buenos días. Es escuchar una canción y extrañar la compañía de alguien que reaccionaba de una manera única a esa melodía. Es pasar por cualquier lugar y sentir ese nudo en el pecho porque guarda el recuerdo de una sonrisa que ya no se repite. Es en esos momentos que la ausencia se convierte en presencia, porque el vacío tiene forma, tiene olor, tiene color. Es una ausencia personalizada, imposible de llenar con otra persona. Ahora quiero preguntarte algo y quiero que respondas en los comentarios. ¿Cuál fue el detalle más simple, pero más difícil de superar después de que alguien se fue? Compartir esto es poderoso porque muestra que no son las cosas grandiosas las que nos marcan, sino los pequeños gestos, las rutinas silenciosas, los toques casi invisibles que tenían significado. Pero aquí viene el giro que cierra el ciclo de todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Recuerdas el comienzo de nuestra conversación cuando prometí que había algo mucho más devastador que la falta de contacto? Pues bien,
Es precisamente la suma de todos estos factores lo que culmina en la presencia de la ausencia, porque, fíjate, el silencio de la falta de contacto se puede romper, pero la indiferencia activa crea una realidad indiscutible. La felicidad sin testigos elimina cualquier fantasía de que todavía dependes de espectadores. La transformación visible demuestra que ya no eres la misma persona que ellos dejaron. La paz inexplicable muestra que no hay ninguna herida abierta que pueda ser explotada. Y el resultado de todo esto es inevitable: la presencia de tu ausencia. Un eco que los acompañará durante mucho tiempo, quizás para siempre. Ahora, déjame aportar un dato inesperado para reforzar este punto. Las investigaciones en neurociencia afectiva muestran que los recuerdos emocionales no se borran, solo se reorganizan. Esto significa que, cuando una relación ha sido significativa, los desencadenantes cotidianos, músicas, lugares, olores, pueden reactivar recuerdos con la misma intensidad con la que se vivieron. En otras palabras, la presencia de la ausencia no es solo poética, es biológica. Es el cerebro diciendo una y otra vez que ciertas conexiones no pueden replicarse. Y aquí viene la reflexión final de esta parte. Tu ausencia se convierte en presencia porque dejaste huellas profundas, no superficiales. Y es precisamente por eso que tu partida, lejos de ser olvidada, se convierte en un recuerdo constante. Pero fíjate bien, no se trata de venganza, no se trata de alimentar el ego con la idea de que alguien todavía sufre por ti. Se trata de comprender, de una vez por todas, que lo que realmente duele más que el silencio es tu vida floreciendo sin necesidad de público. Es el hecho de que hayas elegido seguir adelante y hacerlo de una manera tan plena que ya no hay espacio para volver atrás. Y tal vez te estés preguntando ahora, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo pongo en práctica todo este conocimiento? ¿Cómo transformo estas reflexiones en acciones concretas en mi día a día? Eso es exactamente lo que te voy a mostrar en la siguiente parte, porque no basta con entender el concepto de indiferencia activa, de felicidad sin testigos, de transformación visible, de paz inexplicable y de la presencia de la ausencia. Es necesario aprender a implementar todo esto, paso a paso, en tu vida real, y eso es lo que consolidará tu proceso de renacimiento. Has caminado entre las sombras del silencio, has atravesado la indiferencia activa, has experimentado la felicidad sin testigos, has contemplado la transformación visible, has sentido la paz inexplicable y has comprendido la fuerza de la presencia de la ausencia. Todo ello ha construido no solo una narrativa, sino un mapa emocional de cómo se puede reinventar la vida después de una pérdida. Y ahora, ante este momento final, lo que quiero ofrecerte es más que bonitas palabras. Quiero entregarte un camino. Porque reflexionar es poderoso, pero reflexionar sin actuar es como tener una llave y nunca abrir la puerta. Hoy quiero que abras esa puerta. Quiero que veas, paso a paso, cómo transformar todo este conocimiento en práctica diaria, en una nueva forma de vivir que ya no dependa de quién se fue, sino que florezca a partir de quién eres. Y aquí está la verdad. No hay atajos. El camino hacia la sanación es íntimo, profundo, exige entrega. Pero sí hay un camino, y ese camino puede ser recorrido por cualquier persona dispuesta a mirarse de verdad, a enfrentarse a sus propios fantasmas y a elegirse a sí misma. Primer paso: acepta el dolor, pero no lo conviertas en tu identidad. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir, soy así porque he sufrido? Como si el sufrimiento fuera un tatuaje permanente. Pero el dolor no es identidad, es un paso. Es el río que te atraviesa para llevarte a la otra orilla. Debes permitirte sentir, llorar, gritar si es necesario, pero después debes dejar que el río siga su curso. No te aferres a la corriente. Segundo paso: practica la indiferencia activa dentro de ti. Esto significa elegir, todos los días, poner tu energía en cosas que te impulsan hacia adelante, en lugar de perder tiempo tratando de demostrar algo a quienes se quedaron atrás. Pregúntate, ¿esto que estoy haciendo es por mí o para que lo vean los demás? Si la respuesta es para los demás, es hora de cambiar de rumbo, porque la indiferencia activa no es fingir que no te importa. Es, de hecho, no tener que importarte. Tercer paso: descubre tu felicidad sin testigos. Haz algo que te dé placer
y guárdalo solo para ti. Puede ser cocinar un plato nuevo, aprender un baile, escribir un texto, caminar al atardecer. No lo publiques, no lo cuentes, no lo muestres, siéntelo. Esta experiencia íntima te demostrará que tu vida es completa incluso sin público. Poco a poco te darás cuenta de que la alegría que no necesita ser exhibida es la más liberadora. Cuarto paso. Invierte en tu transformación visible. No solo estética, sino integral. Deja que el dolor sea tu combustible. Cambia hábitos, explora nuevos talentos, revisa creencias limitantes. Cada paso que des hacia una versión más auténtica de ti mismo será un recordatorio vivo de que no solo sobreviviste, sino que floreciste. Y aquí va una provocación. ¿Cuál es la transformación con la que siempre has soñado, pero que has estado posponiendo por miedo? Escríbelo ahora y comprométete a dar el primer paso. Quinto paso. Cultiva la paz inexplicable. Nace del perdón, no del otro, sino de uno mismo. Perdónate por haberte quedado donde no te amaban como te merecías. Perdónate por haber creído en promesas que no se cumplieron. Perdónate por haberte perdido a ti mismo. La paz llega cuando decides dejar de luchar contra el pasado, y cuando llega, nada ni nadie tiene el poder de arrebatártela. Sexto paso. Comprende la presencia de tu ausencia. No tienes que demostrar nada. No necesitas que los demás vean tu evolución, tu felicidad, tu paz. La verdadera ausencia funciona por sí sola, porque se apoya en las huellas que has dejado. Tu misión no es preocuparte por eso. Tu misión es seguir escribiendo tu historia. La presencia de tu ausencia es una consecuencia, no un objetivo. Y ahora, déjame contarte una verdad sorprendente. Las investigaciones en psicología positiva muestran que las personas que, después de una ruptura, eligen conscientemente practicar el superación personal, cambios en la rutina, pasatiempos, cuidado del cuerpo y la mente, reportan un 52% más de satisfacción con la vida en menos de 6 meses que aquellas que permanecen enfocadas en el resentimiento. Esto significa que la ciencia demuestra lo que ya estábamos construyendo aquí. Tu energía dirigida hacia ti mismo es la fuerza que lo cambia todo. Y tal vez estés pensando, pero ¿y si fracaso? ¿Y si vuelvo atrás? ¿Y si lo echo de menos? La respuesta es sí, lo harás. Lo echarás de menos. Oscilarás, caerás en la tentación de mirar atrás. Y eso no es un fracaso, es un proceso. El fracaso no es tropezar, es elegir quedarse en el suelo. Lo que te define no es la recaída, sino la capacidad de levantarte y seguir adelante. Y aquí quiero que participes conmigo. Escribe en los comentarios cuál de estos pasos te ha impactado más. ¿Cuál de ellos sientes que necesitas aplicar inmediatamente en tu vida? Compartirlo puede ser el comienzo de tu transformación, porque cuando ponemos las cosas en palabras, damos forma a nuestro compromiso. Y ahora, al terminar este viaje, quiero que recuerdes una cosa. Todo lo que has perdido no es mayor que todo lo que puedes ganar al reencontrarte contigo mismo. El otro puede haber sido importante, pero nunca fue indispensable. El otro puede haber sido parte de tu historia, pero nunca será dueño de tu destino. La vida que deseas, la paz que buscas, la transformación que mereces, todo eso comienza en el momento en que decides volver a ti mismo. Esa es la verdadera victoria. Darte cuenta de que no hay nada más devastador que la libertad de ser completo sin necesitar a nadie.